Saliendo de Cuzco hacia el este, por la carretera que lleva a Pisac, encontramos la ruta que durante siglos ha conducido desde la antigua capital inca al territorio de la selva. Ascendiendo de Colquepata a Paucartambo y atravesando las últimas cumbres andinas, nos adentramos en el Parque Nacional del Manu. Después, hay un largo camino de descenso que acaba en Pilcopata. 10 o 12 jornadas a lomos de mula han separado durante siglos dos territorios distantes y diversos: el Cuzco imperial y el Avisca, el territorio boscoso de la Marumayo, el Madre de Dios que bautizaron los españoles. Este viejo camino ha visto pasar cientos de años de historia. Lo mismo conduce hacia la selva cálida y misteriosa que a la puna inhóspita y fría. Lo transitaron los incas viniendo a fundar Cuzco primero y alejándose de él después, 400 años más tarde, buscando el refugio de los bosques, al momento de la caída de su último rey y la pérdida definitiva del imperio. Atalayas de piedra anteriores a los incas lo custodiaban ya, amurallando de guerrero su paso. Tal ha sido siempre la importancia de este camino. Pero hoy día, casi 1000 años después del primer viaje de los incas al Cuzco, aún sigue siendo un enigma por qué, habiendo perdido Cuzco el inca, quiso volver de nuevo a la selva. ¿Qué o quién le esperaba allí? Para los fundadores del imperio cuzqueño, ¿esto era desandar el camino andado? ¿O era esconderse en la selva como en el lugar más seguro ante los conquistadores? ¿O era retornar a los orígenes míticos de sus antepasados? A 210 kilómetros desde el Cuzco, donde se juntan los ríos Piñi Piñi y Pilcopata, formando los nacimientos del imponente Madre de Dios o Amarumayo, comienza la región llamada Avisca por los incas, que fue por ellos tenida como la más bella de las tierras conocidas. Aquí comienza también el territorio del mítico reino del Paititi, reino confederado con el Tahuantinsuyo, pero no conquistado, reino de las quimeras de El Dorado, territorio donde los Andes y la selva se entremezclan, en el corazón de lo que actualmente es la reserva de biosfera del Manu. Pilcopata está emplazada en el mismo sitio de la antigua población llamada Opatari, cuyo nombre se perdió. Garcilaso de la Vega describe con ciertos detalles esta región, en razón de que, según indicios, probablemente fuera él el primer hispano cuzqueño que tuvo aquí una posesión de tierras. Inca Roca, el sexto inca, según la cronología de reyes que hace Garcilaso, conquistó para Cuzco las poblaciones de Opatari, Tono y la región de la Visca. Más tarde, Túpac Yupanqui, décimo inca, llegó él mismo
hasta el Gran Paititi o Tierra de los Mojos o Moxos. Pero no lo pudo conquistar. A la llegada de Francisco Pizarro, el Gran Paititi estaba confederado en el Tahuantinsuyo, pero como hemos dicho, no era propiamente un territorio conquistado y anexionado por el Cuzco. Lejos de aquellos tiempos en que este era uno de los puntos cardinales del mundo inca, Pilcopata es ahora un pequeño pueblo en el que conviven dos grandes mundos, un mundo de olvidos y un mundo de esperanzas. La misma convivencia difícil que tantas veces se ha dado y tantas veces no se ha resuelto en todo el territorio amazónico. En la actualidad, Pilcopata es la última población para entrar a esta geografía impresionante de agua y de verdor. Un municipio de algo más de 700 vecinos que se organiza en asamblea electoral para administrar este futuro de cambios que ya le está llegando. Podría pensarse que estos jóvenes y estos niños están esperando a que el mundo caiga en la cuenta de que la biodiversidad encerrada en la selva amazónica es un gran tesoro para todo el planeta. También saben que algo hay de enigmático y fascinante más allá de las montañas que circundan el pueblo. En los últimos 30 años, vienen siendo testigos de cómo grupos de forasteros pasan por el pueblo para adentrarse en la selva con la intención de arrancarle su secreto. Desde mediados del siglo XX, arqueólogos, expedicionarios y aventureros de todas las partes del mundo se dan cita en Pilcopata y en la vecina hacienda de Villacarmen para buscar eso que los incas escondieron, lo mismo que los conquistadores no encontraron y lo mismo que las leyendas describen y que tal vez nunca vieron. Fue precisamente en Villacarmen donde se tuvo la primera de las referencias vivas sobre los petroglifos del Palatoa, traída por los nativos que siempre han acostumbrado a hacer frecuentes y largas visitas a esta hacienda. Machihuengas, huachipaires, mamerianos. Se recuerda a un viejo huachipaire que vivía aquí el año 1957, haciéndose entender en una mezcla de quechua y castellano. Hablaba de edificios y monumentos muy grandes que había en lo alto del río Palatoa. Algunos de los muchachos que le escucharon por aquel entonces han esparcido sus relatos por remotos países. Poco después, el explorador Al Bello habla en el diario El Comercio de Lima de una gran colección de grabados que ha visto sobre unas rocas en la orilla del río Sinquibenia. Sin duda, son los mismos grabados a los que se refería el huachipaire. También se dio por seguro que se trataba de los mismos que dejó descritos en sus crónicas el misionero dominico Vicente de Cenitagoya hacia 1920. No hay todavía en esos tiempos una intención de darle algún significado a los petroglifos. Pero sí es cierto que desde el 57 al 60 queda establecida una estrecha relación entre la existencia de los petroglifos del Palatoa y la más que probable existencia del Paititi peruano o el Paititi. Desde el espacio, los ojos de los satélites miran a este territorio queriendo encontrar en la penumbra de estos bosques cualquier vestigio arqueológico. Para muchos investigadores, el Paititi del Manu es el gran enigma arqueológico de Sudamérica. Ni ha sido hallado y ni siquiera su existencia se puede probar. Pero se sigue afirmando que en estas selvas surorientales del Perú existe esa fabulosa ciudad de piedra y que, por si fuera poco, esa ciudad aún está viva. Este reclamo arqueológico, junto con la atracción que ejerce ser una reserva mundial de la biosfera,
hace que Pilcopata y otras poblaciones de la zona estén convirtiéndose en polos turísticos para arqueólogos profesionales y aficionados y para los entusiastas del turismo ecológico y de aventura. Las que fueron 10 o 12 jornadas a caballo desde el Cuzco son ahora 8 horas de viaje en un vehículo motorizado. Y el esfuerzo del proyecto Promanu, que tiene una sede administrativa en Pilcopata, está dirigiendo este cambio trascendental del olvido a la esperanza, vigilando que ninguna imprudencia sobrepase los límites intocables de la selva. Salir de Pilcopata y no regresar a Cuzco significa comenzar a recorrer caminos fluviales. Si bien un camino carrozable puede también llevarnos hasta las poblaciones de Salvación y Sintuya, las aguas del Madre de Dios son de inmediato navegables. A unos 20 kilómetros de su nacimiento, en la hacienda Villa Carmen, donde se juntan el Pilcopata y el Piñi Piñi, la cuenca del Madre de Dios aparece de pronto con dimensiones impresionantes. Un sistema fluvial cuya médula mide 1500 kilómetros hasta que el histórico Amaru Mayu entrega sus aguas al Beni, del Beni al Madeira y de este al Amazonas. El sistema fluvial del Alto Madre de Dios conforma el departamento geopolítico del mismo nombre, ocupando una extensión de casi 80.000 kilómetros cuadrados, con su capital en Puerto Maldonado, cerca de la frontera de Perú con Bolivia. De todos los Andes amazónicos, probablemente esta es la parte donde montes y selva se entremezclan de forma más sinuosa, dando lugar a una geografía especialmente bella de ceja de selva o piedemonte, con innumerables lugares que todavía se resisten a ser conocidos por el hombre blanco. Y es precisamente al borde de uno de esos lugares donde se encuentran los petroglifos del Pusaro, lugar de nuestra peregrinación. Fascinados por la belleza de la Visca, los incas pretendieron ampliar sus dominios a este territorio que llamaron Antisuyo, donde los horizontes se ven infinitamente más lejos que en los valles interandinos. Aproximadamente un siglo después que Inca Roca conquistara Pilcopata, Tupac Inca Yupanqui, que según la cronología de Cieza de León es el 11º rey inca, emprende la conquista del Antisuyo, donde ya vivían tribus que han llegado hasta nuestros días, como los machihuengas. Pero el ejército inca se perdió en las profundidades de los bosques. Y Tupac Yupanqui regresa maltrecho a Cuzco, cuando ya se le daba por muerto, inaugurando así la historia conocida de expediciones fracasadas al inexpugnable Paititi. Nosotros hemos llegado a Atalaya y nos embarcamos rumbo a Pusaro.
En tiempos de la conquista española, Juan Álvarez Maldonado recibe el encargo de ganar la cuenca de la Mar Humayo. Llega muy cerca de la desembocadura del Imbaburi, unos 200 kilómetros desde la atalaya, que ya es considerable andadura, pero tampoco su conquista es efectiva. Ya en el Perú republicano, otro Maldonado, Faustino, en 1861 recorre entero el Madre de Dios. Diez años más tarde, la expedición del coronel Baltasar Latorre perece con todos sus hombres en Pilcopata. El boom del caucho trajo mucha población a la selva y una fuerte explotación de los recursos naturales. El departamento del Madre de Dios se crea en 1912. En 1925, el coronel británico Percy Fawcett avanza desde Brasil a la búsqueda del Paititi el dorado peruano. Desde el río Colorado, envía este mensaje a su esposa: no debes temer un fracaso. Pero ese mismo día se internaron en la jungla y nunca se los volvió a ver. En la década de los 60, el Instituto Nacional de Cultura del Perú organiza una expedición desde el río Urubamba. Un año después de la partida, el arqueólogo Núñez de Arco aparecía desfalleciente cerca del Cuzco. Cuando pudo hablar, no recordaba absolutamente nada de lo sucedido. Avanzada la segunda mitad del siglo XX, el interés arqueológico por el Madre de Dios va a renacer con nueva pujanza. Un médico y un fraile serán los pioneros: Carlos Neusvander Landa y el fraile salesiano, misionero en Sintuya, Juan Carlos Polentini Wester. Este médico radicado en Arequipa, Carlos Neusvander Landa, lleva ya 15 años buscando la ciudad perdida de los incas en el Paititi, cuando en 1969 conoce los petroglifos. El entonces capitán de la Fuerza Aérea de Perú, Mario Muñiz, vuela varias veces con Neusvander sobre las selvas del Manu. Mario Muñiz pertenece a la familia de la Hacienda Villacarmen. En este viaje de Neusvander se oye por primera vez el nombre de Pusaro. Lo pronunciaron dos hermanos, Alejo y Mario Corisepa, nativos de la etnia machihuenga y acompañantes de Neusvander en esa expedición. En agosto de 1970, el norteamericano Robert Nichols, editor de la revista Peruvian Times, junto con los franceses Serge Debreu y Gerard Puel, viajan a las montañas del Pusaro, al mismo territorio que está explorando Neusvander. Van guiados por los ya conocidos hermanos Alejo y Mario Corisepa. Un día, estos dos guías regresaron a su comunidad machihuenga, pero Nichols, Debreu y Gerard Puel no han regresado jamás. Otros seguidores de las aventuras arqueológicas del doctor arequipeño son George y Joan Macmillan, que en 1976 viajan desde Estados Unidos a Perú en busca de Neusvander. Tienen especial interés en conocer los petroglifos. Será después de esta visita suya cuando por primera vez se va a difundir una interpretación esotérica de aquellos grabados del Pusaro. Gregory de Germengian, miembro del prestigioso Explorer Club de Massachusetts, es otro norteamericano explorador impenitente del territorio del Alto Madre de Dios. A principios de los 90, de Germengian contacta con Neusvander y en 1991 visita también los petroglifos del Pusaro. Neusvander y de Germengian, aún con muchas peripecias y sufrimientos,
son dos de los escasos ejemplos de exploradores que se han adentrado en este territorio y han logrado salir vivos. En 1997, el noruego Lars Hafskol parte en canoa desde el puerto San Fermín, en Bolivia. Sube por el Madre de Dios y el Colorado, en cuyas aguas fue visto por última vez, según narración de quienes lo acompañaban. La reciente expedición francesa conocida como Operación Pantiacoya 2001 tenía como objetivo explorar las pirámides de Paratoari. Venían estudiando esta zona desde el 98, cuando el satélite Spot 2 difunde nuevas y más detalladas fotografías de aquellas sugerentes formaciones piramidales. El periodista Thierry Jamin ha publicado extensos reportajes de esta expedición que quiso, además, encontrar en los petroglifos de Busaro un mensaje que fuera la clave definitiva para localizar la ciudad perdida de los incas. Por la proximidad de los acontecimientos, el propio Thierry Jamin, en sus artículos de prensa, comienza a hacerse eco de la que va a ser la más famosa expedición de los tiempos modernos al Paititi, a este El Dorado, a la ciudad perdida de los incas en el Alto Madre de Dios. El explorador italo-polaco Jacek Palkiewicz, apoyado por gobiernos y con una fuerte financiación, pretende una avanzada para la que va a ser su expedición decisiva en busca del Paititi peruano. Es octubre de 2001, ya iniciada la estación de lluvias en estas latitudes amazónicas. A Jacek Palkiewicz le da crédito su fama por la escalada en 1996 a lo que fijó como fuentes del Amazonas en la ladera oriental del Apurímac, a una altura de más de 5.000 metros. Bien pertrechado de documentación y tecnología, y apoyado por importantes medios de comunicación, Jacek Palkiewicz se adentra por la intrincada selva del Manu. No es una expedición al uso de los aventureros. Él cuenta con más de $1 millón de presupuesto. Está vivamente impresionado por el grandioso espectáculo que la naturaleza expone ante sus ojos. Pero la oposición que ésta ofrece a su incursión no le permite extraer de la selva más que eso, espectaculares imágenes. Palkiewicz regresa asegurando que el Paititi peruano existe. ¿Pero dónde? Le sobran a la selva medios naturales para defender su secreto. Navegamos hacia el puesto de vigilancia de Promanu, punto 250, en la margen derecha del Alto Madre de Dios. Es una gran corriente de agua que cuando estrecha su cauce se hace impetuosa. Aquí la situación fluvial se da en dos estaciones bien diferenciadas cada año, época de lluvias y época seca. Estamos en el inicio de la gran cuenca amazónica, en el pie mismo de los Andes. En la época de lluvias, los ríos son torrenciales y con un caudal excesivo para una cómoda navegación, si no es con la pericia que lo hacen los nativos. En la época seca, en cambio, estos mismos ríos pueden tener un caudal tan escaso que hagan imposible navegar por ellos en largos tramos, y de una a otra estación pueden modificar sustancialmente su cauce al punto de hacerlo irreconocible para quien no vive aquí. Para quien se encuentre aquí, la diferencia consiste en ser un poblador natural de la selva o ser un extraño en ella. En la climatología, las variaciones son constantes.
y pueden llegar a ser bruscas y muy pronunciadas. La selva impone sus condiciones de vida en cada momento, sin contemplación alguna. Ignorarlo es ignorar la posibilidad de supervivencia. Pero una tal experiencia no se adquiere en un solo viaje. Nuestro acercamiento a una comprensión del Pusaro, y antes aún, nuestra aproximación a un entendimiento con la selva, han venido fraguándose durante años de vida aquí. El equipo de investigación que sustenta este documental está conducido por científicos que llevan 30 años viviendo en la selva. Así se ha hecho posible nuestra comunicación con los nativos y nuestra familiarización con este medio de vida donde hemos pretendido siempre conocer más que descubrir. No es posible profundizar en este conocimiento sin antes haber asimilado buena parte de la cultura de la selva, de la cultura de quienes nacieron y viven en ella. El proyecto ProManu, Unión Europea-República del Perú, no solo ha afianzado los valores de biodiversidad de la reserva del Manu, como riqueza disponible para la humanidad, también ha preservado en todos los sentidos los derechos de los nativos sobre su propia vida, su ámbito amazónico. Y para los ajenos a la selva, ha supuesto una inmersión cultural selvática en toda regla. En 1967, el británico Ian Greenwood recomendó al gobierno peruano que la zona del Manu fuera región natural protegida. Greenwood es el mismo científico que había dirigido la creación del Parque Natural de las Islas Galápagos. El Parque Nacional del Manu fue establecido como tal en mayo de 1973. En 1977, el Parque del Manu, la zona reservada del Manu y áreas adyacentes fueron declaradas por la UNESCO como la Reserva de la Biosfera del Manu y en 1987 como Patrimonio Natural de la Humanidad. Comprende las vertientes de los ríos Manu y Alto Madre de Dios y el territorio entre ambos. Una extensión de 1,5 millones de hectáreas, con una densidad de población de menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado, con la salvedad de que existen comunidades de nativos que no han sido censados e incluso ni siquiera contactados todavía. En junio de 1998 se establece un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la República del Perú para el aprovechamiento y manejo sostenible de esta reserva de biosfera. Este es el proyecto ProManu, que está siendo tutelado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales de Perú y la Comisión Europea. En la cuenca del Alto Madre de Dios se han instalado inmigrantes de las regiones andinas, donde practican la agricultura migratoria. Al establecerse aquí, han hecho de la extracción forestal su principal actividad económica. En cuanto a la población nativa, esta se compone de varias comunidades con diferentes características étnicas y lingüísticas. Los principales grupos son los machihuengas, los paco-pacoris, los mascos o los masaco, los amahuacas y los huachipaires. Muchas de estas comunidades han preferido permanecer aisladas de la civilización moderna o mantienen contactos escasos o esporádicos. La población indígena en el parque goza de libertad de movimiento y autonomía. Algunas comunidades han incorporado la lengua española y asisten al sistema estatal de enseñanza. Algunas otras hablan quechua antiguo, sensiblemente diferente, por ejemplo, al de las comunidades campesinas altoandinas del Paucartambo en el sureste del parque.
hasta la base 250 de Promani, desde el embarcadero de Atalaya, 10 horas de navegación que ha sido rápida y cómoda a bordo del Peque Peque, nombre familiar que dan a este tipo de canoa de poco calado, pero de gran estabilidad, motorizada con un ligero fueraborda de diseño exclusivo para estos ríos y muy original. Tal aparejo mecánico puede definirse simplemente como una hélice situada en el extremo de un largo remo. Una ingeniería que resulta admirable por su sencillez y eficacia suma. El sonido característico de este pequeño motor de 2 tiempos y su tamaño es lo que le ha dado el nombre a la embarcación Peque Peque. A partir de aquí, vamos a dejar el lecho del Madre de Dios para adentrarnos al Palatoa, aguas arriba hacia Pusaro. Aunque todavía estamos al final de la época de lluvias, enseguida las aguas del Palatoa nos dejan una profundidad mínima para mantenernos a flote. Y bajo el calor del sol ecuatorial, con una humedad en el ambiente que está permanentemente al límite de saturación, jalar de la barca para hacerla rodar sobre los guijarros bajo su quilla, ciertamente resulta muy trabajoso. Así no queda más remedio que aliviar de peso la embarcación y seguir el camino a pie por la orilla del río. A un día de camino rápido que venimos haciendo desde Atalaya, nos están esperando los nativos de la comunidad machigüenga de Palatoa Teparo. La experiencia de 30 años viviendo en estas selvas nos han traído hasta aquí sin ningún contratiempo. Ya podemos hacer noche, acampando bajo la lluvia, pero durmiendo tranquilos. Mañana estaremos en Pusaro. ¿Qué tal? ¿Lograste grabar algo o no? Como dice Gregory de Yermengian, toda Sudamérica es la tierra bendita de los petroglifos. Y Perú lo es especialmente. Los amerindios, que no conocieron la escritura, utilizaron los grabados como un medio de expresión. Hay 4 grandes grupos de estilo para los petroglifos sudamericanos: los patagones, los andinos del Perú, los colombiano-venezolanos y los brasileños. Los petroglifos patagones son figuras humanas y de otros animales, y algunas representaciones con círculos concéntricos. En el grupo colombiano-venezolano son figuras humanas y animales sin detalles de vestimenta, pero enfatizados de forma que pueden referirse a seres superiores. Los petroglifos brasileños abarcan desde representaciones esquemáticas de la fauna amazónica hasta glifos geométricos y variadas pictografías. Los grabados megalíticos de Nazca en Perú son lo excepcional de entre todos los petroglifos sudamericanos. Y todo el grupo andino peruano es de especial complejidad, tanto en las figuras humanas como en las otras representaciones de animales y conceptuales.
En la confluencia del río Pantiacoya, por la derecha con el Sinquivenia, mirándose en las aguas del recién nacido Palatoa, un farallón rocoso se esconde al abrigo de una cortina de árboles. De haberlo construido nosotros, diríamos que es un gran retablo pétreo, cuya contemplación están velando las grandes flores que lo adornan. La luz pura del cielo amazónico todavía es filtrada por los ventanales que componen la ramada. Y nada es casualidad. Al contrario, es la expresión justa y precisa de las leyes de la naturaleza que se cumplen en este mundo feliz de la selva. Es que hace muchos cientos de años los hombres estuvieron aquí, ante el muro sagrado, imprimiendo en él las huellas de su alma. Pero aquellos hombres se fueron, y ahora la selva, con sus propios recursos, ocupa su lugar. Entre la pared de árboles y el muro vertical está este espacio íntimo para el espíritu de quienes poblaron este territorio virgen y paradisíaco. La ciencia, la fe y la vida entera de aquel poblador quedó esculpida en esta piedra. Al igual que el hombre de las catedrales quiso plasmar en cada pórtico todo su cielo de creencias y su infierno de temores, en Pusaro, bien lejos de la Edad Media europea y con un procedimiento análogo, otra civilización nos explica su propio mundo celeste al que eleva su mente, el mundo de tierra y agua, donde pone sus pies y sudores, y el otro mundo, el subterráneo, de donde brota la vida que crece y que respira. De esos tres niveles que tiene la visión cósmica de este habitante, el nivel superior es la Jagna Pacha. Lo que está sobre la tierra o fuera de la tierra, el nivel del cielo. En él están el sol, la luna y las estrellas. El sol es más que un foco de luz, es la fuente que irradia energía en el espacio infinito del Chin, el silencio, y es por tanto una energía infinita. Por debajo del sol está el cóndor, dios de la Puchín, donde vuela contemplando lo que acontece en los niveles inferiores. El nivel medio es la Kai Pacha, es el espacio donde vivimos, es el nivel de la tierra. Hay tantas cosas en él que también es infinito. En este nivel estamos los seres humanos, junto con todas las cosas que creamos y que nos rodean. Aquí están nuestros campos de cultivo, que son, según la cultura de la selva, la síntesis de la transformación por nosotros llevada a cabo en la tierra. También nos acompañan el jaguar y los demás animales, que no solo pueblan este mundo, sino que tienen su quehacer y lo comparten con nosotros. El espacio bajo la tierra que pisa el hombre no es un mundo de destierro o de castigo, sino de vida. No es el lecho de la muerte, sino donde la vida tiene sus raíces. Este nivel inferior es la Uja Pacha. En él reina la gran Amaru, la serpiente, que también trae energía al nivel superior desde el interior de la tierra, creando los ríos, fuente primordial de la vida en la selva. Tierra infinita, con incontables seres que la habitan. Agua infinita, cuyo constante fluir contempla el hombre. Agua que arrastra la vida y la hace renacer. Infinita el agua en la lluvia, procedente de un cielo sin límites, donde hay también una fuente de energía que se ve inagotable. El más sabio de entre los pobladores de esta selva tiene esa comprensión de su mundo. Y así se ve en él.
sabiéndose poseedor de inteligencia y energía, capaz de concebir y expresar ideas trascendentes sobre sí mismo, sobre las cosas y sobre los fenómenos en que se ve inmerso. Este es el autor de los petroglifos, un autor capaz también de abstraer y concretar ideas y conceptos. El gran maestro del pórtico del Pusaro. 14 metros es la anchura de pared que ocupan los petroglifos. En el nivel más bajo está grabada la gran serpiente, pegada al suelo mismo, enmascarada en el color de la selva. Con el paso de los siglos, su escultura, en vez de perder fuerza expresiva, tiene el aspecto de haberse hecho un fósil sagrado. Sobre la serpiente verde se extiende la caipacha, ese espacio donde habitan desde los seres más grandes, como la boa, hasta los más pequeños y diminutos, en una infinidad de formas de vida. Y es por ello que la caipacha es inconmensurable. Hacia la izquierda llama la atención un rostro humano, enmarcado en dos curvas y con una cruz sobre él. Por la curva en el trazo de la boca, esta cara tiene expresión peculiar, y por quienes han visto los petroglifos, viene siendo conocida esta figura como la carita de Pusaro. Dirigimos la vista hacia el centro del lienzo, y vemos que el punto central, muy cerca del suelo, lo forman un grupo de grabados más complejos. Otra cara humana, rodeada de dos líneas paralelas y otras dos que se abren sobre la frente. El rostro está además coronado por una cruz gamada. Si comenzamos moviendo la vista desde el extremo opuesto, por la izquierda de la pared, también nos encontramos una representación de la convivencia del hombre con una infinidad de seres que habitan este espacio. Pero aquí el animal que más abunda es el jaguar, el animal rey de toda la selva amazónica. Continuando el movimiento panorámico hacia la derecha, hacia el centro otra vez, hay una composición de grabados en la que también está el jaguar, pero ahora impuesto sobre una cruz en forma de aspa, en la que vemos líneas espirales con terminación hacia arriba unas y hacia abajo las otras. La composición destacada más adelante es otra expresión conceptual, no solo una figura antropomorfa o zoomorfa, sino algo más. Está formada por un doble trapecio con dos caras dentro, reducidas a ojos y boca, opuestas en el plano vertical y simétricas entre sí, y con otro rostro humano al lado, también rodeado de líneas curvas como halo de la figura principal. Este movimiento panorámico, si en vez de hacerlo horizontal, lo hacemos en diagonal, partiendo otra vez desde el centro hacia la izquierda, en una inclinación de unos 45 grados sobre el suelo, vemos que el final de los grabados es precisamente esa simplificación jeroglífica del cóndor, figura que está situada, como ya se dijo antes, en el nivel muy superior al gran conjunto de los grabados que comienzan en el suelo. Pero cuando hemos realizado este último movimiento con la vista sobre los grabados, ha ocurrido algo que para nosotros era absolutamente inesperado. Algo de lo que no nos habíamos percatado mientras filmábamos los petroglifos y de lo que nadie nos había hablado hasta el momento. Efectivamente, repitiendo el mismo movimiento, vemos que este es una trayectoria en línea recta pasando por las tres composiciones principales que habíamos destacado en este lado del lienzo. El punto de arranque en la cara de abajo, la cara segunda y la figura geométrica a su lado, y el aspa de espirales con la cabeza de jaguar. Nos hemos topado con la evidencia de que la colocación de los conjuntos de grabados que más nos habían llamado la atención, porque parecen expresiones conceptuales y no figuras simples, no es aleatoria. Al contrario,
están alineados entre sí de una manera que sin duda es premeditada. Y ya comenzamos a pensar que esta alineación, esta organización de las figuras principales sobre el lienzo de los petroglifos, tampoco va a ser la única que encontremos, porque esa cara de 4 ojos es única y por tanto será el centro de algo. Si giramos la vista a la derecha, buscando los otros grupos a los que habíamos dado más importancia, inmediatamente comprobamos que también la misma frente del rostro humano junto al suelo está alineada con la frente de la segunda cara y con la cruz hecha en la cabeza de la gran boa, grabada con máxima definición en el lado derecho del cuadro. Ampliando el cuadro para tener una vista general del gran lienzo, vemos con toda claridad las 2 líneas rectas que de uno y otro lado convergen en la cara más compleja, la que está más cerca del suelo. Y la tercera evidencia salta a la vista. La testuz de la gran boa, a la derecha del cuadro, está a la misma altura de la intersección que hay entre ese aspa de espirales en el lado izquierdo. Es decir, las 5 composiciones de grabados que habíamos destacado como importantes nos reafirman que lo son y que además forman entre sí un triángulo rectángulo. Y ya habría que cerrar los ojos inmediatamente para no ver que el rostro humano de la derecha y el de la izquierda también están a la misma altura. La cuarta línea que los une forma otro triángulo paralelo al primero y encerrado en él. Asombrosa revelación de los petroglifos del Pusaro. También es una definitiva certeza que la cara de los 4 ojos en la base de los petroglifos cobra ahora una importancia capital. En todas las culturas antiguas de todos los continentes, la cruz gamada es una representación de fuerza, de energía. El académico ruso Yuri Zubrinsky, cuando conoció los petroglifos, nos dijo que la cruz gamada representa también el universo, es decir, la suma total de la energía. Los 2 ojos añadidos representan al ser humano que está capacitado para ver más, capaz de ver y percibir aquello que otros no ven. Es un ser sabio y poseedor de una gran energía. Las 2 líneas que bordean la cara es la representación de la energía que irradia este ser humano, el halo energético y luminoso que lo envuelve. Las otras 4 curvas que brotan de su frente son un énfasis de este halo de luminosidad. Estamos, pues, ante el sujeto de mayor importancia de cuantos se representan aquí. Estamos ante el maestro espiritual de un pueblo. Un líder, un ser excepcional. Es el único caracterizado de esta manera en todo el conjunto de grabados. Y él es el punto en que convergen las relaciones existentes entre los otros elementos que forman la doble composición triangular. La otra figura humana, próxima a esta por la derecha, es otra cara, solamente con 2 ojos, también envuelta en un halo de luz. Podría significar máxima expresión totémica de un ser humano, por cuanto la cruz es la forma más simplificada de representar el sol. El gráfico con rostros en su conjunto sería el hombre que tiene la máxima energía, es decir, el chamán o conductor hacia la máxima energía. Pero retomamos la figura principal, porque es necesario estudiar su entorno gráfico, donde hay otros elementos fundamentales. Inmediatamente a derecha de la cara hay una división de espacios rectangulares y sobre ese mismo grabado 2 escaleras horizontales. A la izquierda
tenemos la representación totémica de la energía como fuente de vida. Una cruz en forma de aspa que aquí está encerrada en el mismo círculo que encierra los cultivos del hombre sobre la tierra. El conjunto de rectángulos representa el templo o apachaita, donde se realiza la ceremonia de la toma de ayahuasca y donde habita el chamán. En cuanto a la escalera, dentro de la concepción de estos chamanes, representa el instrumento para pasar de un nivel vital a otro. Aquí están grabadas en posición horizontal, porque es con su voluntad y con el ayahuasca cómo ese ser humano puede mover la escalera en todas direcciones. Puede ascender a cualquier cielo o descender a la aguja pacha o salir de ella. En los pueblos de la Amazonía, la ayahuasca tiene una importancia primordial en la vida de los nativos. Traducida literalmente, la palabra ayahuasca significa la soga de la muerte, pensando que para renacer se tiene que morir primero. Es decir, borrar de tu mente aquello que conforma tu carácter, que te da tu personalidad y determina tus comportamientos. La infusión de esa raíz aérea de la ayahuasca, ingerida bajo la dirección de un chamán maestro en ese método de introspección, conduce al iniciado hasta introducirlo en el mundo de su subconsciente, de su memoria profunda, donde se va a encontrar con el entrevero de imágenes olvidadas, pero no perdidas, imágenes y vivencias que puede recordar después y que el chamán trata de interpretar. Hemos forjado nuestra teoría sobre los petroglifos del Pusaro basándonos en las opiniones oídas a los actuales chamanes maestros en el uso de la ayahuasca, que han vivido y viven en esta región y con quienes hemos conversado durante años. Su idea, y por tanto la nuestra, es que el lugar de los petroglifos fue el lugar de meditación mediante la ayahuasca, y la propia ceremonia está representada aquí, junto al panegírico de su propia concepción del cielo, la tierra y cuanto les rodea. La luna juega un papel preponderante para estas ceremonias de la ayahuasca, ya que solo de noche y con apoyo de la luna se puede ingerir este alucinógeno. A los cielos el hombre puede llegar incluso con sus poderes mentales, como lo hacía Antarqui. Pero mediante la ayahuasca, el iniciado viaja de un espacio hacia otro, así como el lagarto sale del agua para poner sus huevos en tierra, o el cóndor que habita el espacio del Chin, se alimenta en la caipacha y pone sus huevos en ella. Vuela en el cielo del Chin o del silencio, y hacia allí transporta a los vivos cuando mueren en la tierra. Este espacio celeste está poblado por innumerables seres y tiene dimensión de infinito. Toda espiral es una imagen de creación, de vida. En el nido del cóndor, con 2 huevos, uno de ellos ya se abre en una espiral. Ya está a punto de nacer un nuevo ser. La más genuina representación del germen de la vida a base de espirales es la que encontramos precisamente en la ya mencionada gran estructura triangular. Con una esmerada concreción, los 2 aparatos reproductores, masculino y femenino, están situados uno frente al otro, junto a la cara totémica. La espiral que tiene la terminación hacia arriba es el sexo masculino, aquí a la derecha de la imagen. La espiral con la terminación hacia abajo es el aparato reproductor femenino. Encontrar los 2 símbolos representados juntos es la ideografía de la procreación de todo el género humano, y del cóndor, cuyas alas vemos en medio, y de las otras formas de vida que están arriba y abajo de las alas de ese cóndor. La síntesis ideográfica de la caipacha es el gran círculo situado a derecha del cuadro. Encierra no solo las innumerables formas de vida, sino también los cultivos que el hombre realiza sobre la tierra. El vértice derecho del triángulo es la serpiente, que tiene una cruz en la cabeza, es decir,
representación también totémica de la serpiente. El Amaru-Mayo, hoy llamado Río Madre de Dios, es una divinidad en la antigua creencia de los nativos. La gran Amaru, la gran serpiente, que tiene sus mandíbulas en la unión del piñi piñi y del pilcopata que le dan origen, tiene su cabeza donde está el cerebro, aquí, en Pusaro. Y los ojos de esta serpiente son las dos lagunas donde nace el río Negro, también afluente del Amaru-Mayo. Son las divinidades poderosas quienes hacen que estos espacios estén poblados por innumerables seres vivos. Y el artista grabador se dedicó con ahínco a trasladar a la pared del Pusaro la gran familia de todas las especies con quien él comparte la vida. El lado izquierdo del triángulo tiene en su punto medio un grabado que fue para nosotros el talismán que nos obsesionó con el paititi peruano y con el Pusaro. Esa figura estaba en el medallón que aquel día de 1993, al final de la procesión del Cristo de los Milagros, un desconocido le entregó en una calle de Lima al ingeniero Fernando Ortega San Martín. En ninguna de las tiendas de artesanía de la ciudad pudo encontrar un ejemplar parecido. El medallón lo acompañó al que fuera su primer viaje a la selva del Alto Madre de Dios y se convirtió en el amuleto que lo llevó a escribir su novela sobre Paiquiquín. Ese amuleto y Fernando nos acompañan ya durante 10 años en todos nuestros viajes a estas selvas encantadas. La figura se compone de 2 trapecios enfrentados por el lado más corto, y en cada uno de ellos, simbólicamente, aparece la faz del hombre. Es una forma más de cuantas en el mundo representan el bien y el mal, el positivo y el negativo en un solo ser. La figura humana a su lado implica que el hombre tiene también ese carácter dual y que está sometido también a las 2 fuerzas opuestas. En el vértice opuesto al de la serpiente tenemos otra representación totémica de un animal muy importante en toda la Amazonía, el jaguar. Pero aquí, como en todo este retablo de petroglifos, no está aislado, sino engarzado en el esquema de la procreación. A uno y otro lado del aspa están los símbolos procreadores masculino y femenino, que al unirse han generado un nuevo ser. Al jaguar adulto, en la parte superior, sucede el cachorro del jaguar bajo la cabeza del adulto. El jaguar es el animal al que se le rinde un gran respeto y es considerado como tal también en la cultura inca de los fundadores del Cuzco. La representación totémica del jaguar se caracteriza por ese grupo de líneas que le salen en penacho desde la cabeza. El jaguar es, junto con la serpiente, uno de los 2 animales que pasan a formar parte de la religión oficial impuesta en el imperio inca cuzqueño. Aquí en Pusaro, el jaguar, los demás seres vivos y el hombre forman parte del mismo mundo y conviven en él, interrelacionados. Esta es la expresión conceptual de la vida amazónica. Una densa trama de relaciones entre todos los seres que la pueblan y los fenómenos que en ella se dan. El maestro de Pusaro demuestra un permanente interés por expresar la capacidad que el humano tiene para adquirir la sabiduría de entre todo lo que le rodea. Así, en cada grupo de seres ha colocado un humano dotado de extrapercepción, con rayos que destellan su inteligencia o con aureola que lo circunda. En último lugar, nos referimos a una de las actividades del propio ser humano, una actividad a la que el maestro de Pusaro también rinde su tributo espiritual y cultural, la actividad del hombre directamente sobre la tierra, los cultivos, la agricultura. Es la expresión del círculo que encierra esas plantaciones, esas semillas de maíz, de papa, esos surcos labrados en la tierra. Es la bendita chacra, que durante siglos le ha servido al humilde campesino de los Andes
para matar el hambre. Pero también es la agricultura portentosa, tan feraz y tan abundante que le sirvió al imperio inca para alimentar su poderoso ejército, para mantener su millonaria población. Este es el gran maestro del Pusaro, una persona con una tal capacidad de síntesis que con su arte sobre la piedra nos ha dado a conocer toda su cultura y su espiritualidad. No solo la labor física de estos grabados debió ocuparle un gran periodo de su vida. Es más inquietante pensar cómo fue capaz de adquirir una tan amplia y tan compleja ideología, y cómo él se siente sabedor y poseedor de estos conocimientos. La respuesta exige retomar la visión conjunta del esquema que componen sobre la pared los grabados más importantes, el doble triángulo. Pero el bosquecillo de árboles delante de los petroglifos impidió alejarnos más con la cámara para que la parte central de ese lienzo de grabados entrara en un solo cuadro. De no haber sido por eso, la figura triangular tendría ahora una forma más regular. Pero lo cierto es que en este recóndito lugar del Pusaro encontramos la misma figura geométrica que es el símbolo universal de la gran sabiduría, el símbolo de la visión cósmica. La misma expresión para el mismo concepto en culturas tan alejadas del Pusaro y tan dispares como, por ejemplo, las culturas egipcia y la judeocristiana. Pero es más conspicua la particularidad del Pusaro. Este triángulo está invertido, y son dos triángulos, y no uno solo. Es uno que encierra al otro, que comprende el otro, con una evidente redundancia del dinamismo en la relación de seres. En el triángulo invertido, la relación de fuerzas fluye hacia el vértice inferior, que aquí es un ser humano, no es un dios. No se trata del dios que está en la cúspide y del que emana todo, como en las otras culturas. El triángulo que descansa sobre la base. Es a la inversa. El gran maestro del Pusaro, estando en el vértice inferior, es el hombre, gran receptor de experiencias y de fenómenos, con la mente abierta a la comprensión del mundo. Hay una cuestión más, y muy importante, que radica en los petroglifos del Pusaro. Y es que lo que se expresa aquí trasciende de la cultura de selva y se proyecta en la cultura inca, cuzqueña, estrictamente andina. Cuando los reyes del Cuzco necesitaron imponer una religión oficial, ésta asume como objetos más venerables los mismos que ya son esenciales en los petroglifos de Pusaro: el sol y la luna, el jaguar y la serpiente, los cultivos y el maíz. Más, por si esto fuera poco expresivo, en el Coricancha del Cuzco aparece un árbol de gran tamaño, como tributo a su lejano, pero imborrable, recuerdo de la selva. Decididamente, nos inclinamos a creer que el inca cuzqueño procedía de estas tierras. Pero eso ya será otra historia.
Puna inhóspita y fría. Lo transitaron los incas viniendo a fundar Cuzco primero y alejándose de él después, 400 años más tarde, buscando el refugio de los bosques, al momento de la caída de su último rey y la pérdida definitiva del imperio. Atalayas de piedra anteriores a los incas lo custodiaban ya, amurallando de guerrero su paso. Tal ha sido siempre la importancia de este camino. Pero hoy día, casi 1000 años después del primer viaje de los incas al Cuzco, aún sigue siendo un enigma por qué, habiendo perdido Cuzco el inca, quiso volver de nuevo a la selva. ¿Qué o quién le esperaba allí? Para los fundadores del imperio cuzqueño, ¿esto era desandar el camino andado? ¿O era esconderse en la selva como en el lugar más seguro ante los conquistadores? ¿O era retornar a los orígenes míticos de sus antepasados? A 210 kilómetros desde el Cuzco, donde se juntan los ríos Piñi Piñi y Pilcopata, formando los nacimientos del imponente Madre de Dios, o Amarumayo, comienza la región llamada Avisca por los incas, que fue por ellos tenida como la más bella de las tierras conocidas. Aquí comienza también el territorio del mítico reino del Paititi, reino confederado con el Tahuantinsuyo, pero no conquistado, reino de las quimeras de El Dorado, territorio donde los Andes y la selva se entremezclan, en el corazón de lo que actualmente es la reserva de biosfera del Manu. Pilcopata está emplazada en el mismo sitio de la antigua población llamada Opatari, cuyo nombre se perdió. Garcilaso de la Vega describe con ciertos detalles esta región, en
Saliendo de Cuzco hacia el este, por la carretera que lleva a Pisac, encontramos la ruta que durante siglos ha conducido desde la antigua capital inca al territorio de la selva. Ascendiendo de Colquepata a Paucartambo y atravesando las últimas cumbres andinas, nos adentramos en el Parque Nacional del Manu. Después, hay un largo camino de descenso que acaba en Pilcopata. 10 o 12 jornadas a lomos de mula han separado durante siglos dos territorios distantes y diversos: el Cuzco imperial y el Avisca, el territorio boscoso de la Marumayo, el Madre de Dios que bautizaron los españoles. Este viejo camino ha visto pasar cientos de años de historia. Lo mismo conduce hacia la selva cálida y misteriosa que alaberos de todas las partes del mundo se dan cita en Pilcopata y en la vecina hacienda de Villacarmen para buscar eso que los incas escondieron. Lo mismo que los conquistadores no encontraron y lo mismo que las leyendas describen y que tal vez nunca vieron. Fue precisamente en Villacarmen donde se tuvo la primera de las referencias vivas sobre los petroglifos del Palatoa, traída por los nativos que siempre han acostumbrado a hacer frecuentes y largas visitas a esta hacienda: machihuengas, huachipaires, mamerianos. Se recuerda a un viejo huachipaire que vivía aquí el año 1957, haciéndose entender en una mezcla de quechua y castellano. Hablaba de edificios y monumentos muy grandes que había en lo alto del río Palatoa. Algunos de los muchachos que le escucharon por aquel entonces han esparcido sus relatos por remotos países. Poco después, el explorador Albello habla en el diario El Comercio de Lima de una gran colección de grabados que ha visto sobre unas rocas en la orilla del río Sinquibenia. Sin duda, son los mismos grabados a los que se refería el huachipaire. También se dio por seguro que se trataba de los mismos que dejó descritos en sus crónicas el misionero dominico Vicente de Cenitagoya hacia 1920. No hay todavía en esos tiempos una intención de darle algún significado a los petroglifos. Pero sí es cierto que desde el 57 al 60 queda establecida una estrecha relación entre la existencia de los petroglifos del Palatoa y la más que probable existencia del Paititi peruano o el Paikiki. Desde el espacio, los ojos de los satélites miran a este territorio queriendo encontrar en la penumbra de estos bosques cualquier vestigio arqueológico. Para muchos investigadores, el Paititi del Manu es el gran enigma arqueológico de Sudamérica. Ni ha sido hallado y ni siquiera su existencia se puede probar. Pero se sigue afirmando que en estas selvas surorientales del Perú existe esa fabulosa ciudad de piedra, y que por si fuera poco, esa ciudad aún está viva. Este reclamo arqueológico, junto con la atracción que ejerce ser una reserva mundial de la biosfera, hace que Pilcopata y otras poblaciones de la zona estén convirtiéndose en polos turísticos para arqueólogos profesionales y aficionados y para los entusiastas del turismo ecológico y de aventura. Las que fueron 10 o 12 jornadas a caballo desde el Cuzco son ahora 8 horas de viaje en un vehículo motorizado. Y el esfuerzo del proyecto Promanu, que tiene una sede administrativa en Pilcopata, está dirigiendo este cambio trascendental del olvido a la esperanza, vigilando que ninguna imprudencia sobrepase los límites intocables de la selva.
Salir de Pilcopata y no regresar a Cuzco significa comenzar a recorrer caminos fluviales. Si bien un camino carzón de que, según indicios, probablemente fuera él el primer hispano cuzqueño que tuvo aquí una posesión de tierras. Inca Roca, el sexto Inca, según la cronología de reyes que hace Garcilaso, conquistó para Cuzco las poblaciones de Opatari, Tono y la región de la Visca. Más tarde, Tupac Yupanqui, décimo Inca, llegó él mismo hasta el Gran Paititi o Tierra de los Mojos o Moxos, pero no lo pudo conquistar. A la llegada de Francisco Pizarro, el Gran Paititi estaba confederado en el Tahuantinsuyo, pero como hemos dicho, no era propiamente un territorio conquistado y anexionado por el Cuzco. Lejos de aquellos tiempos en que este era uno de los puntos cardinales del mundo inca, Pilcopata es ahora un pequeño pueblo en el que conviven dos grandes mundos, un mundo de olvidos y un mundo de esperanzas. La misma convivencia difícil que tantas veces se ha dado y tantas veces no se ha resuelto en todo el territorio amazónico. En la actualidad, Pilcopata es la última población para entrar a esta geografía impresionante de agua y de verdor. Un municipio de algo más de 700 vecinos que se organiza en asamblea electoral para administrar este futuro de cambios que ya le está llegando. Podría pensarse que estos jóvenes y estos niños están esperando a que el mundo caiga en la cuenta de que la biodiversidad encerrada en la selva amazónica es un gran tesoro para todo el planeta. También saben que algo hay de enigmático y fascinante más allá de las montañas que circundan el pueblo. En los últimos 30 años, vienen siendo testigos de cómo grupos de forasteros pasan por el pueblo para adentrarse en la selva con la intención de arrancarle su secreto. Desde mediados del siglo XX, arqueólogos, expedicionarios y aventureros